Bueno, muy bien, periodismo digital siglo XXI, hoy específicamente en la zona de Pérez Castellanos, en el Museo del Tranvía más concretamente, y nos encontramos con Andrés Fabián Barrera, obviamente dueño y obviamente el mentor de este museo. Contanos antes que nada y bienvenido Andrés, ¿en qué etapa está el Museo del Tranvía? Está en una segunda etapa que es el reacondicionamiento de todo lo que es la infraestructura misma, digo, de donde la sala se pone. Ya han venido alrededor de 3.500 personas en los días que se habilitan. Menos patrimonio por una cuestión de accesibilidad, digo, porque tengo un tranvía eléctrico en un tercer piso. Claro, claro. Un tranvía a escala humana de pasajeros, o sea, operativo, con todas las piezas originales, una de cada pieza que componían la estructura en sí del coche motor. Ajá. Y contanos un poquito los orígenes. ¿Cómo, digamos, sentiste ese bichito, entre comillas, que te picó por los tranvías? ¿Y cómo se fue gestando acá la génesis del museo? Mirá, te voy a explicar una cosa. Sí. Yo en la década de los 80 iba con mi madre a la estación Goes Ajá. y del 80 al 83 la Claro, estación claro. Goes estaba toda cerrada, toda abandonada y resulta que adentro había unos catafalcos, unas cosas como ómnibus. Sí, 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 Y le sí. pregunté a mi madre qué era eso y dice, eso viajó mamá antes que vos nacieras, me dice, cuando ¡Pa! mamá era joven. Sí, Y sí. ahí me quedó el color amarillo y Sí. rojo. ¿Apá? Ah. Después apareció un tranvía atrás de la universidad Sí. que con el tiempo pasó a ser el famoso 595 que había recorrido Isla de Flores del 67 al 73, que pertenece en comodato con la intendencia con la UAR. Ah, claro, claro. Bien. ¿Y desde cuándo, digamos, se dio tu amor por los tranvías, Fabián? Y cómo, digamos, por qué se llegó a ese momento de auge que lo tuvo el tranvía y por qué también pegó el declive, la bajada hasta su supervisión total? Intereses creados a nivel de capitales financieros internacionales. Inglaterra tenía una gran deuda Sí. de guerra. Estados Unidos le hizo un fideicomiso Ajá. como un plan Marshall, pero exclusivamente para Inglaterra. Sí. Entonces, Sí, vino, explícale eh, a la masa, que en este caso televidente, qué significa el fideicomiso. el fideicomiso es que yo te ayudé en la guerra, te Sí. cobro los barcos que llegaron y los barcos que se hundieron. Ajá. O sea, no fue gratis mi Claro. colaboración y hermandad de pacto de 1815 de ofensivo-defensivo, un pacto de hermandad que se firmó después del último intento de Inglaterra de reconquistar Estados Unidos. Ajá. Ya Estados Unidos constituido como país, ¿no? Sí, Lo claro. máximo que le lograron hacer a Estados Unidos es quemarle todo el Capitolio de vuelta. Pero y la Casa Blanca se la bombardearon. Pero está, las milicias americanas como siempre digo, Sí, sí. lograron que capitularan los ingleses. Pero acá en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiese sido por el abastecimiento norteamericano de provisiones y armas y pertrechos y Sí. elemento humano, Inglaterra hubiese caído por Claro, el claro. asedio británico. Ajá. Resistió hasta cierto punto, pero ya en la batalla de Inglaterra se vio que Alemania no iba a hacer una invasión, entonces eso sirvió de puente para que Estados Unidos hicieran. Y después lograron neutralizar lo que se dice los lobos de mar Ajá. al capturar máquinas enigmas y todo de codificación. Entonces los submarinos perdieron relevancia en el Atlántico. Claro, claro. Entonces se produjo el abastecimiento continuo de pertenencia. Todo eso Estados Unidos se lo cobró, no se lo regaló. Claro, sí, sí, O sea, sí. guerra sin interés no existe y no sirve. Claro, sí, sí. Y una de las principales causales era que la descolonización Sí. de las colonias británicas no vino por un concepto de libertad, fraternidad e igualdad, sino Igualdad, claro. vino por una cuestión de economía. Sí, ¿De sí, sí. dónde saco yo? Bueno, acá los ingleses vendieron todo lo que eran las propiedades en general Sí. y una de ellas fue la de los tranvías, Ajá. que se las vendieron a la Intendencia de Montevideo en el año 47. Ajá. Y agarraron todo el paquete de todas las estaciones, que eran la suma de la antigua... I'm dead. No, no, sí, Andet compró. Ah, ajá, Compró la bien. sociedad de comercial, que a su vez la sociedad comercial había comprado la transatlántica, que era hispano-belga. Pero en Ajá. sí, en el fondo, era alemana. Claro, Y claro. había
La Transatlántica fue una de las empresas de esa época que no fue intervenida de acuerdo al Tratado de Versalles, porque Claro, enseguida cambiaron los capitales, pusieron hispano-belga, pero claro. siguió funcionando la Transatlántica. En 1926 y 24 hubo una tentativa de venderse el Estado no la agarró. Ajá. Y entonces esa compañía la adquirió los ingleses. Claro, sí, sí, sí. Entonces, de hecho, eran una sola empresa, Sí, sí, pero el sí. gobierno de la época, el vallismo, no permitía que tuviera el monopolio de transporte. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? No podían mezclarse las líneas, Sí, sí, sí. cada estación se mantenía con el mismo color, con todo. Sí, sí, sí. Recién en el año 33, cuando se da un golpe de estado de terra, Sí. de lo que tengo las escrituras, se solicita ciertas concesiones. Pa, En la época había unos pagarés del gobierno norteamericano por deudas en la época del neovallismo y posvallismo, pa. por 1 millón de libras, millón y medio que tengo ahí de libras esterlinas, pagaderos hacia liquidación, Sí, sí, sí. y por eso el gobierno de Terra le generó, la municipalidad, mejor Pa. dicho, Sí. le empezó a hacer quitas del mantenimiento de las calles, de montones de cosas. Claro, claro. Leyes, bajar los impuestos, montones de cosas. En los tranvías aparecía un cartel: esta empresa cumple con todos los requisitos legales del Fondo Social y Montepío y todo ese tipo de cosas. Pa. Pues ya había habido mucha revuelta. Eh, Valle fue uno de los que promovió la revuelta de los tranviarios en 1911. O sea, Sí, que al apóstol hubo enfrentamientos entre los... enfrentamientos, sí, 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 pero con algunos resulta, trabajadores fallecidos también. eso fue en el 18 bajo el gobierno de Baltasar Brum. Claro, El claro. desastre de Baltasar Brum, Sí, sí. algo dantesco. Sí. Y en 1911, ahí en esa época se dio que Porque, a ver, convengamos, Andrés, los horarios de trabajo de los funcionarios eran, llegaba, sí, muy extenso, llegaba eran 8 horas, pero a veces tenían que hacer de 12 incluso. de 12 por algo muy sencillo, porque no podían abandonar. Hacían 4 horas, Sí, dormían la siesta, los locales cerraban. claro, sí, sí, Entonces no sí. se podían ir a la casa y venir. Entonces era horario cortado. Lo mismo que pasa con los sistemas de ómnibus que pasaban, que Sí, hacen un relevo hacen 4 horas, se van para otra línea hacen 4 horas. Bueno, exactamente lo mismo. Acá son todas juntas. claro, claro. Antiguamente pasaban 4 horas que no se las gatillaban en metálico, y fue por Ah, eso la protesta. sí, sí, sí. Valle se suma a la lucha de clase, a la explotación laboral, a la plusvalía, todo un concepto anarco-libertario total, ya de índole anticapitalista. Bueno, la cuestión que Valle nunca toleró a los ingleses, no sé, problema personal, que siempre tuvo aprensión a la iglesia y a Inglaterra. Pero dentro del directorio de la empresa Sociedad Comercial, los que trabajaban eran todos los directivos. Había uno que era el director general, un ingeniero, dos que eran ingleses, los Sí, demás sí. eran todos de la colectividad blanca o colorada, Claro, más sí, sí. colorada que blanca. Sí, sí, sí. Eh, en esa época era Pedro Manini Ríos, Sí, el sí. abuelo de Manini Ríos era el Claro. Ministerio del Interior, Sí, y sí. combina a las dos empresas a que terminen con el lío, y las empresas, en unas cartas que tengo yo expuestas en el Facebook, le dicen: nosotros no tenemos nada que ver. Ah, Dice: tomamos los empleados, todo, y porque faltaba uno que era conocido de fulano y mengano, ah, no llegaban a un acuerdo. ah. Entonces, de puño y letra escribían: mirá, yo tanto, yo esto, yo el otro, y abajo Pedro Manini Río, que no llegue, o sea, que no quería que llegara la sangre al río, ni que las empresas tuvieran. En una de las empresas estaba Cat como Mira. director, Sí, hasta el sí, año sí. 26 que se retira, Cat, Ah. el abuelo de Cat. Sí, de Carlos Cat, del Eh, extinto ministro. Después, las empresas tenían arte y parte, porque había uno que aparece en los abonos que se llama Basigalupi, Sí, como sí. el de la calle, Sí, sí, que sí. estuvo en todas las empresas hasta Andet, Claro, porque él claro. firmaba los abonos, pero fue directivo, fue presidente interino. O sea, como lo que pasa en el fútbol, Sí. que estaba Cataldi, que era senador, que estaba que estaba el otro. Bueno, así pasaba el directorio de los tranvías, Ajá. hasta que llega la municipalidad que se hace cargo. Claro. En ese momento la intendencia
estaba en la época dorada porque tenía Sí, micros en el sí, año 51, micros Tames, sí, traídos de Inglaterra, que vinieron de esclavos porque como estaba la guerra en Egipto contra, no, creo que era Nosar, ajá, el, estaban en conflicto por el canal de Suez, esas ambulancias las transformaron en ómnibus, se las encajaron como micro a Uruguay. Estaban los ómnibus americanos, sí, pues sí, yo no sí, me dedico al área de ómnibus ni trolebuses, ajá, porque hay gente ya que se dedica a eso. sí, que es experto, Pero claro. tener más o menos cómo era la flota y que tenían los Greyhounds, Sí, bueno, no me sale ahora los nombres, porque yo no estoy empapado en el tema. tranqui, tranqui, Sé que eran ómnibus americanos, ajá, después ómnibus reciclados acá y sí. ómnibus ingleses. O sea, tenía una flota de ómnibus, tenía una flota de trolebuses, tenía una flota de tranvía y tenía una flota de micros. O Ah, sea, no es nada nuevo el ANDE. El ANDE fue proyecto ideado por los ingleses. sí, 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 Lo que claro. hicieron fue al comprar el paquete tratar de explotar ese paquete. La sociedad comercial en esa época quería el monopolio del transporte como lo tenía en, en Argentina. Claro, claro. El Anglo-Argentina, la Ajá. compañía Anglo-Argentina, que después vino el peronismo y declaró los tranvías del Estado, todo ese tipo de populismo, digo que siempre termina, sale siempre con la política, siempre sale uno rengo o tuerto. Sí, claro, Y claro, acá, digo, salieron tuertos los tranvías, claro, que es un sistema, este, digamos, funcional para una ciudad como nosotros. En Lisboa funcionan alto el piso. ajá. Siempre pasa algo. En Brasil todavía se siguen usando, pero nos enteramos que usan tranvía cuando pasa algún accidente, como pasó en Lisboa y en Río de Janeiro, que se descarriló un bondiño. Claro, claro, Acá también hubieron accidentes de tranvía. Te llevo un pantallazo general para que veas. claro, Pero siempre primó el interés de los capitales petroleros en esto. ajá. Porque es más fácil que haya autos a que haya bicicletas. Te explico por una razón Sí, sencilla, vamos a llevarlo al plano de la bicicleta. claro, cómo no. El ciudadano común si anda en bicicleta no paga seguro, no compra auto, no se endeuda, no va al mecánico, no paga Claro. seguro, no tiene accidente, no hay Mm, que, o sea, las calles no se rompen, no hay que poner semáforos, solo señalizaciones. O sea, digamos que la bicicleta es enemiga del desarrollo. claro, sí, El sí, sí. tranvía también es enemiga del desarrollo. Aunque es desarrollo tecnológico, es enemigo porque la gente va segura, es un medio no contaminante. Imagínate, digo, si no hay auto, las mutualistas no trabajan, Mm, no hay juicios legales, o sea, claro. Es todo un es un círculo. círculo, y imagínate, si todo eso se genera Sí, con una bicicleta, una dependencia económica y la producción de un país, imagínate si la gente caminara, pa, el país moriría. claro, O sea, nosotros nos basamos, se está basando la economía del país en celulares, televisores y autos, claro, sí, 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 y sí. consumo de enervantes legales. Claro, sí, sí, sí. Consumo farmacéutico, consumo de todo. Porque lo que es, o sea, es más barato tener una bicicleta que comer todos los días, es más Mm, barato tener un auto que viajar, es más barato. Y en sí la gente lo que generan sí, es un despropósito. Ha bajado el consumo de ómnibus. sí, claro. La venta de boletos, La sí, venta sí. de boletos ha bajado diametralmente en relación al 2025 y cada vez es menos. Y también la pandemia ha conspirado, también convengamos, Sí, o Fabián. sea, en ese tema yo de lo que es pandemia o plandemia, como, porque se están peleando a ver quién tiene razón referente a eso, Claro, yo soy persona de que soy objetor de conciencia, sí, yo nunca voy a firmar para hacer el servicio militar y menos para inyectarme algo que quede bajo mi responsabilidad. Si yo me meto, si voy a la guerra es porque me obligan o porque yo me conscribí claro, y sí, soy sí, sí. voluntario. Claro, En uno me obligan y en el otro soy voluntario. En este caso no quise ser voluntario. claro, Y no claro. pagué ninguna consecuencia porque yo soy libre pensador y todo. Cada quien hace de su cuerpo un pito, ¿no? ¿Quién dice? Fabián, contanos también, también a grandes rasgos, hubo empresas tranviarias en el interior. Contanos en qué departamentos para Mirá, ilustrar un poco. hubo un proyecto que iba a haber en Colonia, nunca se hizo. Sí, Y en Salto y sí, Paysandú hubieron
hubieron dos empresas de tranvía hasta el año 30, cuando empezaron a aparecer los ómnibus. Sí, claro. Fue un adelanto, tranvía nafta. Ajá. O sea, dejaron lo que es el arrastre de tracción a sangre y se motorizó. Ah, Y se le puso un sistema de engranaje y funcionaba a nafta. qué Hasta que impresionante. todavía están las vías en Paysandú y Salto, todavía están bajo bitumen. Ajá. Recorrían la principal zona de la plaza, circunvalaban y iban al puerto, que era el principal atractivo. Estamos hablando de 1800, vamos a poner un límite para no irnos, 1880 a Sí. 1931, que está. Y después hubo un tranvía turístico Sí. chiquito, que era zorritas de tren, vagonetas Coppel, Ajá. que se utilizaban en la floresta. Claro, Había claro. un hotel Sí, sí, en sí. la Rambla de la Floresta. Marchó también en el sentido en los años 30, cuando empezaron a aparecer las líneas de ómnibus que iban a los balnearios. Ah, Y ahí empieza la decadencia de lo que es el tranvía y el tren. qué Porque el impresionante. vallismo lo que hizo fue competir y dinamitar por debajo todo lo que... Por eso hizo las carreteras paralelas a las rutas. Sí, 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 sí. Entonces los ingleses en el año 49, o sea, se puede decir que el tren acá existió hasta el año 49. Claro, claro. Después vino... La creación de AFE en el 52, Claro, por ley. sí, que estaba en esa época, estaba el que fue presidente, que murió... Gestido. Oscar Gestido. Gestido, Sí. claro. Estaba en esa época. En los trenes tampoco me meto porque es muy complicado. Hay muchas voces anónimas, muchas cosas encontradas. Sí, sí, sí. Genera más polémica. Mucha puja. Mucha puja, sí. Y la realidad es que se habla, pero lo único que funciona es el tren de carga y de pasajero no hay. Y contra el monopolio de la empresa esta que tiene las vías, ni siquiera los propios camioneros se impusieron, no pudieron hacer nada. Claro, claro. Para atrás. Pero generaron un sistema fantasma, Sí. estaciones fantasma de cosas que las vías son del Estado, pero las usa solamente una persona. Entonces la operativa tendría que ser entre carga y pasajeros. Ajá. Porque el boleto en sí es caro. Sí. Yo me di el lujo de viajar en tren y te tomabas un tren y te perdías. Es otro cantar tomar el tren. O sea, es transporte, pero por carril. Y el ómnibus está sujeto a la voluntad del conductor, al buen humor del conductor, a esto, al otro. O sea, no quiere decir que el tren no tenga accidentes, se puede descarrilar y tener, pero la probabilidad, yo no voy a ver a nadie, que vaya en un tren, un tranvía, a descarrilarse y tirarse a la playa. Claro, sí, sí, sí. O chocar contra alguien, o doblar en una esquina y pisar a alguien. El tranvía vistía gente. Claro. Hubo varios accidentes, choques, pero era porque no... El tranvía no respetaban la vía del tranvía. Sí, Si sí, yo me claro. cruzo andando en tranvía, me va a pasar lo mismo que a Gaudí. Claro. Me va a llevar puesto. Sí, obvio. Es así, o sea, si vos ves vías y tenés que te están haciendo sonar el gong, como te mostré acá abajo, o Sí. la campana. O sea, es una cuestión de actitud personal referente a... y hoy en día vos viste cómo está el tránsito. Sí. La gente no se fija, le pasa arriba por el otro, piensa que el auto es una tarjeta de asalto, te choco, bajan, se van, o sea, está medio endemoniado el tránsito. Sí, está muy álgido. Sí, sí. Álgido y violento, Sí. o sea, bajan y se matan, o sea, Sí. ¿dónde se vio eso? O alguien en un ómnibus se descontrola, dice que pierde control y termina tipo... faltó nada más que tuviera la vincha y gritara avanzar y se lanzara contra cualquier cosa. Claro. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras, más que 1000 justificaciones. Perfecto. Ahora volvemos con la segunda parte.